Y si por acá pasan, que acá nunca van a pasar en iluminación 16 amperes, pero si esta térmica permitiera pasar los 16 amperes y todas permitieran pasar el máximo de corrientes por ella, entonces sumamos 20, 32, 52 más 16, ¿cuánto da? 52 más 16 da, ¿cuánto? 60 y 68, 68. 68 amperes. Es decir, que estos señores permitirían en un máximo, si por ello se pudiera salir la corriente, 68 amperes. Entonces lo que dice es que hay que poner el diferencial, que la I nominal de él, vean que es de 2 por 63. No llegamos a 68, pero porque no, es difícil que lleguen a ese valor. Pero él dice, pero básicamente la elección del diferencial ha sido en función de que pueden consumir mucho estos elementos. A mí no me termina de convencer, no me agrada ese criterio, porque eso exagera el valor del diferencial, pero es un muy buen criterio si es que se fuera a consumir tanto. Yo el criterio ese lo revería siempre dependiendo de la térmica que esté agua aquí, la térmica que esté aquí, que alimenta, la térmica que alimente a este circuito el diferencial. Acá han puesto una térmica de 2 por 63. Bueno, si la térmica es 2 por 63, está bien que el diferencial de 63. Pero si yo en mis cálculos de corriente, obtuve que, tomando los factores de simultaneidad y todo, que por acá, por más que tenga estas térmicas, no va a circular en total más de 40 amperes sumado, yo no pondría el de 2 por 63, por más que tenga estas térmicas. Yo pondría acá una de 2 por 40, una térmica, y acá pondría el diferencial también de 2 por 40. No le pondría el valor de 63. En los dos criterios están bien hechos. El criterio de poner el diferencial bien con mucha corriente, para que si las térmicas tomaran toda esa corriente posible, pudieran pasar tranquila por el diferencial, cosa que no va a ocurrir a mi juicio frecuentemente, es un muy buen criterio, un criterio bien conservador, bien en el sentido de que estoy permitiendo que toda la corriente, como dice acá, vaya por el diferencial. Y dice que el diferencial debe protegerse entonces con corriente de cortocircuito también, teniendo en cuenta su capacidad de ruptura reducida. El diferencial no puede soportar supercorriente. No está hecho para eso, no es el objetivo. El objetivo de él es medir una diferencia de corriente de 30 miliamperes, no más que eso. Entonces él es una cosa que miren la sensibilidad que tiene. Le pasan 63 amperes en un lado y en otro, y el señor mide con tranquilidad, mide la diferencia de esos amperes. Lo que ha logrado la industria es, por lo menos, sorprendentemente bueno de lograr que puedan pasar tanta corriente y él pueda censar una diferencia tan pequeña como 30 miliamperes. Entonces, como él no tiene una capacidad de ruptura, ¿y qué era la capacidad de ruptura? Si leemos más abajo, la capacidad de ruptura es la máxima corriente que el interruptor puede cortar, es la máxima corriente que el interruptor es capaz de interrumpir sin ser dañado. Capacidad de ruptura o poder de corte. La máxima corriente. Entonces nuestro diferencial no puede cortar grande corriente, aún así corta bastante grande. Dice aquí que Recording is on. él, él puede cortar 10 veces la corriente de paso o 500 amperes o 500 amperes, lo que sea mayor
Para lograr esta protección, consulta las tablas de coordinación dadas por el fabricante. 10 veces la corriente de paso o 500 amperes. Y si no, si va a pasar, puede haber un corto más grande, habría que poner una termomagnética antes del diferencial, también puede ser después, pero antes del diferencial, que pueda cortar esa tremenda corriente de cortocircuito. Entonces dice que un diferencial, por ejemplo, el de 63 amperes, si yo multiplico 63 amperes por 10, me da 630 amperes. Anoten, un diferencial de 2 por 63 o de 4 por 63, si multiplico 63 por 10, como dice acá, 10 veces la corriente de paso, 10 veces la corriente nominal o de paso, entonces 10 por 63, 630. Es decir, que mi diferencial de 63 amperes, él tiene una capacidad o poder de corte o ruptura de 630 amperes. Si fuera un diferencial, anoten, de 2 por 25 o 4 por 25, si yo multiplicara por 10 me da 250 amperes. Pero ahí dice que es 10 veces la corriente de paso o 500 amperes lo que sea mayor. Entonces anotemos que nuestro diferencial de 25 amperes, él puede cortar en realidad una corriente máxima puede abrir sus contactos sin dañarse, una corriente máxima de 500 amperes. ¿Para qué se ha hecho esto? Porque hay veces que el diferencial, en razón de lo complicado que es un cortocircuito, puede disparar contra el cortocircuito al mismo tiempo que deberían estar abriendo las térmicas. Entonces, si se desarrolla sobre el diferencial la corriente de cortocircuito, podríamos destruir al elemento. Entonces, como los cortocircuitos generales no son de los valores más altos que hay, no son de los valores más altos, son altos, pero no de los valores más altos. Los valores más altos se dan de vez en cuando. Se dan de vez en cuando. Entonces, usted, si pasara eso, el diferencial se destruiría por esa corriente de cortocircuito, cosa que no queremos. No queremos por el costo del diferencial. Entonces, él sí va a soportar una linda corriente, tal como sus buenos 63, 500 amperitos. Por supuesto, si ya la corriente supera, por supuesto, 500 amperes, vamos a 1000, 2000, 3000 amperes, 6000 amperes, recemos porque nuestro diferencial no lo va a soportar. Tenemos que tener puestas termomagnéticas que puedan cortar, tener ese poder de ruptura. Visto el diferencial. Veamos protección de los cables contra la corriente sobrecarga del cortocircuito. Eso ya lo hemos visto. Hemos visto para qué sirven, cómo se elige. Y acá también yo digo una ecuacióncita para el diferencial, una inecuación en realidad, IB menos IN menos IZ, siendo IZ la corriente admisible del conductor, del elemento que voy a proteger. Esto básicamente yo protejo los cables, con lo cual protejo la instalación eléctrica. Acá están definidos la capacidad de ruptura, acá está definido también la curva de actuación y los valores para actuación instantánea, que depende si es de tipo B, tipo C o tipo D. ¿Y para qué tenemos que ver estos valores? Por ejemplo, si seguimos para acá, encontramos que se debe cumplir, dice siempre que el poder de corte tiene que ser mayor que la IK, que la I de cortocircuito. Es decir, que el poder de corte del dispositivo, de mi termomagnética, o de un fusible o de otro elemento, debe ser mayor que la máxima intensidad de cortocircuito, le dicen presunta o posible, donde está instalado el dispositivo de protección. Entonces, esa corriente de cortocircuito gigantesca, grande, inmensa, yo tengo que hacer que mi térmica, si llegara a plantearse alguna vez ese valor, pueda cortarla.
porque si no la puede cortar, se va a quedar formado un arco eléctrico y va a seguir el cortocircuito dañando a toda la instalación, posiblemente queme o estalle una parte de la instalación y termine actuando como un superfusible. Pero a todo esto la ha afectado, la destruyó esa parte y también ha afectado a todos los conductores porque estuvo pasando la corriente por él. No recuerdo bien el nombre, pero si quieren entran en internet y buscan incendio de conductores en La Plata. Hay un video muy lindo donde se ven los conductores los cables de la calle, los preensamblados en varias cuadras. Parece que falló la protección y se están incendiando. ¿Por qué? Porque circula tanta corriente por adentro que se han cocinado los cables y se prenden en todas las cuadras. Tiene que verlo usted lo que encendió todos los conductores que van pegado a las paredes. Impresionante. Creo que era incendio de conductores en La Plata. Creo que algo así era el video. Ya lo buscaré por ahí lo debo tener. Entonces, o por lo menos el nombre. Esa corriente IK de cortocircuito gigante, por ejemplo, la más importante va a ser en su tablero principal. ¿Por qué en su tablero principal? Porque el tablero principal es lo más cercano que tiene usted a los cables gruesos de la red eléctrica. A los cables gruesos de la red eléctrica. Entonces ahí voy a tener la mayor corriente de cortocircuito. Si me voy dentro de la casa o para la parte de arriba de un edificio, como ya tengo más longitud de conductor, voy a tener menor corriente de cortocircuito. Menor corriente de cortocircuito. La máxima va a ser en el tablero principal. La máxima va a ser en el tablero principal. Y nos dice acá que la empresa eléctrica eso debería ser lo que nos da el valor. Pero si no nos lo da, hay una sugerencia, una orientación dada en el reglamento 770, dada en el anexo 770-8, que es página 66 en adelante, que yo les he pedido, anexo B, que vayan leyendo ahora. Bien. En la clase pasada también, ¿no? El jueves pasado que todavía seguimos con mal. Cuando te agarra la mala, te agarra, no grave, pero sí mala. Entonces, la clase pasada estábamos viendo y habían hecho algunas preguntas y yo dejo algunas preguntas pendientes. Recuerden ustedes, estábamos viendo los tipos de circuitos. ¿Se acuerdan? López, ¿te lo acordás? Sí. Sí. Comenzamos en la página 22. 22. Tipos de circuitos. Las características de cada circuito. Y hemos estado viendo, hemos empezado a ver las cosas. ¿Qué le pasa al mañoso este? ¿Qué te pasa a vos? Bueno, no querés así, vamos a hacer otra cosa. Entonces recordemos la página 22, que hemos estado viendo tipos de circuitos. Ahora salta un montón. Bien. Clasificación de los circuitos. Circuitos para uso general. Circuitos de uso general. Circuitos de uso general son los circuitos comunes que tienen una ventaja y desventaja. Son circuitos no muy complicados. Son los circuitos que alimentamos las luces y los tomas. Y uso general porque se usa cualquier cosa ahí. El problema mínimo, porque no va a ser tanto máximo, sino un problema mínimo es que nosotros podemos suponemos algunas cosas, pero el usuario va a poner lo que nosotros le digamos, le hayamos hecho como necesita, o después con el tiempo, o antes, va a poner la lámpara o las cosas que
o va a conectar lo que él crea que le sirve o lo que necesite en ese momento. O lo que él necesite. Entonces él va a hacer lo que sea. Iniquidad después llega a ser. Y nos llegamos a sorprender. Sobre todo en los circuitos de toma, que como son elementos de conexión móviles, es más difícil. Pero ¿podría pasar eso en los circuitos de iluminación? ¿Podríamos llegar a recargarlo mal y poner cosas muy que consuman muchísimo en los circuitos de iluminación? ¿Alguna vez han visto eso o no? En un circuito de luz. ¿Han visto eso o no? Y ¿Alguna en la vez? vida es medio difícil, pero ¿Alguien ha visto alguna vez toma corriente que se cuelgan del circuito de iluminación? Sí, la instalación mixta generalmente está difundida por la mayoría de los hogares. ¿Qué es la instalación mixta para vos? La mezcla de tomacorriente de uso general e iluminación y viceversa, digamos. Vos decís el punto y toma, básicamente. Punto y toma. Sí. O el toma que está conectado al circuito de iluminación. Sí. Sí, o ampliaciones que cierto. se hacen mal también. ¿Cómo? O ampliaciones que se hacen mal, así, por Sí, ahí nomás, cuando la sino, gente amplía, no quiere gastar un mango, ¿o no? claro, y ahí nomás se Claro. engancha donde sea. Por supuesto que ahí lo que está fallando son los organismos de control que deberían que deberían controlar que la instalación no sea un desastre. Deberían controlar que la instalación no sea un desastre, sino que siga las normativas correspondientes. Pero, bueno, para mí por lejos lo que falla es el organismo de control. Pero dejando de lado eso, lo que ustedes dicen que ya está conectado. ¿Nunca han visto un toma corriente que se enrosca a un circuito de luz, se enrosca en la rosca de una lámpara? Hace rato No, no lo veo eso, sí lo vi, profe. bueno, es perdón, muy raro verlo, pero existen, lo compras, ¿no? Vienen ya hechos. Vos lo enroscas, sacás la lámpara, lo enroscas lo enroscas en el foco y tiene un hermoso toma. Normalmente el toma ese le puede poner hasta pueden ser 3 tomas y de ahí conecta y para a hacer su vez también le fiestucha, puede para esas poner, cosas. ¿Ah? y a su vez le puede seguir poniendo el foco. ¿Cómo? A su vez le puede seguir poniendo el foco. En uno podés seguir poniendo el foco, en otro Sí, no. claro, claro. No, El yo los vi, asunto, nunca los usé, por suerte, ¿no? sí, el asunto que es saber que lo usaban mucho en los fondos, todo para poder poner fiesta, para hacer cosas, le metían eso, le metían esa cosa y tenía los tomas ahí nomás le ponían un triple y cargaba todo al pobre cable y al pobre foco de salida, que no está planificado esa boca para eso, pero vos crees que a la gente le importaba, existe, ¿no? Tenés que verlo y decir, no, no puede ser que ese engendro existe, existe, ¿ah? Donde puede haber energía. eh, Ustedes han sido los que mandó la foto donde está el techo ese con la llave térmica o no, esa que dice sí, no. ¿Ustedes han sido? Creo que sí, en el grupo está o no. La llave térmica esa, en el techo, o es otro grupo. No, en otro grupo es. Creo que no fue aquí, ¿Alguno? profe. ¿Qué? Creo que no fue en este grupo. No, tenés que verla esa llave térmica. Al menos le han puesto una, ya la voy a mandar después para que la vean. Al menos le han puesto este encendido, apagado, sí, no, la llave, vos ves que no puede ser. Y bueno, los muchachos hacen cualquier cosa. Así salen, terminan después los problemas eléctricos.
Entonces, en lo que estábamos estudiando, veíamos iluminación de uso general, qué tipo de alimentación monofásica, cuántas bocas máximas, 15 bocas. 15 bocas. Artefacto de iluminación en la máxima corriente por boca era 10 amperes. Por medio de conexiones fijas ¿Qué es lo que o pasa, profe, si se pasa de las 15 bocas? no debería, digamos, como ética de electricista, de instalador electricista, cuando estás haciendo tu proyecto, y mi materia básicamente lo que habla es el proyecto, es decir, esta materia que estamos tocando es el proyecto, es decir, cómo hacemos las cosas antes de que se hagan las cosas, cómo las pensamos y hacemos las cosas para que salgan bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En una ética correcta, porque vos sabés el reglamento y sabés cómo deben ser las cosas, y sabés que si tenés muchas bocas, y se cae una o hay una falla, va a quedar todo sin servicio, deberías hacer otro circuito. Deberías hacer otro circuito. Por ejemplo, si tenés tantas bocas, debería hacer otro circuito que abarque esas bocas, o si querés reducirle al circuito que llegabas a 15, reducirle boca y hacer otro. Por supuesto, si vos has pasado y has puesto 16 bocas, bueno, 17, bueno, iluminación, 18, se puede aceptar, se puede aceptar. No, 21 le he puesto profesor 25, no, ya no, ya estamos exagerando. Para eso haga un circuito de 8 y 8, o si haga un circuito de 10 y 10, haga un circuito de 10 y otro circuito de 10. Eso sería lo correcto, éticamente. Y lo que usted hace cumpliendo. Si las autoridades de control hicieran bien las cosas y tuvieran gente que está controlando adecuadamente y vieran eso, deberían suspender la obra a usted. Y suspender la obra esa hasta que se rectifique. En Buenos Aires funciona con un poquito más de... Acá la quisieron poner y se oponen fuertemente muchos intereses, sobre todo los que hacen mal las cosas. En la municipalidad se quiso, allá está el IHA, y cuando controlan en algunos casos medio exhaustivamente, si llegan a ver que hay un defecto grave, se suspende la aprobación de los planos, y si está en obra, se suspende la obra, y lo que hacen a partir de ese momento, que es lo que se hace en realidad en casi todo el mundo, sobre todo si la falla es una falla que pueda producir daño, por ejemplo, falta el diferencial o falta alguna cosa, o estén mal elegidas las térmicas que puedan producir un accidente, que se incendien los conductores, lo que hacen es, a partir de ese momento, controlar todas las cosas que ha presentado, los proyectos que ha presentado, o los pedidos de autorización que ha presentado el instalador electricista ese. E incluso pueden ir a controlar todas las obras, todo lo que ha hecho, viendo hacia atrás si no tienen falla catastrófica. Y bueno, el problema es cuando ya van a controlar eso, se ponen mucha atención a todos los detalles, entonces lo más seguro que encuentren problemas y te empiecen a cancelar las instalaciones. No, entonces le avisan a la empresa eléctrica, se produce la desconexión y la gente se queda sin servicio. No, pero no va a ser, sí, así debería ser. Si hay fallas que puedan producir daño en las personas o incendios, debería cancelarse la instalación hasta que se haga bien. Como usted podrá decirme, y todos me podrán decir, profesor, si eso no pasa en Tucumán, además hay que trabajar y no hay un mango y que siempre los dueños, ya lo sé, yo estoy en este medio, yo he trabajado antes. Bueno, el asunto es saber encontrar el momento adecuado y pertinente para decir y hacer las cosas. Uno de los alumnos del turno noche alguna vez le he dicho eso. Entonces en algún momento estaba haciendo una reparación en una casa y veía que era un desastre el tablero, todo eso. Entonces él, después de eso, de hacer la reparación, todo, le dijo, mire, esto no está bien, entonces por escrito
le dijo, mire, pasa esto, y dijo, bueno, pásemelo por escrito este señor. Bueno, le dijo, y le pasó por escrito diciendo que la casa se veía tal problema en el tablero, tal esto, tal otro, firmado como instalador, tanto, tanto. Entonces la otra persona fue a reclamar, se armó un lío en el consorcio, fue a reclamar a los dueños del departamento, porque él era inquilino, se armó una, pero él buscó el momento adecuado para, eh, para decirle al propietario de que su instalación era peligrosa, de que el diferencial no estaba colocado en todos los circuitos, de que podía tener daño para su persona y el otro. El problema es, siempre como todo problema humano, en qué momento, en qué condición y cómo le decimos a la gente. Bueno, él encontró el momento todo, ¿por qué? Porque él quería salvar su responsabilidad profesional. Él no podía solucionarlo. Si lo quería solucionar, tenía que gastarse dinero y no iba a proceder la otra gente. Pero hizo lo que le pedían, pero dejó la salvedad, dejó explicado de que no estaba bien eso, cómo andaba la instalación, y que podía producirle daño a él y a la instalación. En otras es que plantate, hagamos las cosas bien. Y en otras decir, no voy a hacer la instalación esta. Pero ya sabemos cómo corre la cosa y como hay que conseguir los trabajos y hay que hacerlo, muchas veces cuesta mucho. Lo bueno sería siempre, si podemos hacer las cosas, explicar adecuadamente después, mire, no se está haciendo bien esto, si alguna vez viene una inspección o alguna vez pasa algo, van a tener todas las de quejarse. Por supuesto que no te van a dar muchas veces, no te van a dar injerencia, te van a decir, no, hágala así nomás, y otras veces puede ser que que se haya suerte y se lo haga bien. Varios alumnos de turno noche han ido con el reglamento, le han mostrado a los dueños, sobre todo cuando son negocios, ¿no? Negocios que involucren chicos, otra cosa. Mire, acá dice esto, y si el chico toca y se electrocuta, ahí nomás los dueños, los encargos del negocio, contador, todo lo que manejan la guitarra, contador me empezó a pensar y al rato, no, mejoremos y hagamos bien la instalación. Usted necesita más cosas, bueno, dígame qué. ¿Por qué? Porque el tema está, ¿qué pasa si le pasa algo a alguien y se te vienen encima? Cuando ocurre eso, los tipos se ponen a pensar muy seriamente qué puede pasar. O en un lugar de trabajo si se te van a caer encima los empleados. Con el tema ERT, con el tema... si alguno ha trabajado en relación de dependencia, saben ustedes que está la aseguradora de riesgo de trabajo y si hay un accidente o algo y la aseguradora llega a verificar que el accidente sea porque la empresa no tiene en forma adecuada las instalaciones, no tiene bajo las normas correctas y todo lo demás, se arma una porque la AET puede exigirle a la empresa que ella sea la que pague todo y tienen forma de hacerlo, si ella sea la que pague todos los gastos que se han producido por los daños que le han producido a un empleado o a otros. Entonces, cuando ya entra a correr esa parte, se ponen ya todo bastante serios, bastante serios. Últimamente están bastante serios en las industrias en todos lados con las puestas a tierra, porque el problema está en las ART y los seguros. Cuando ellos empiezan y van a revisar y no encuentran los valores, la cobertura del riesgo se pone complicada. Entonces, debería usted hacer circuito de menos bocas, señor, hasta completar el total. Como dije, 16, 17, tal vez 18 bocas se acepten como una salvedad, pero no que sea siempre así, no 25, 30. Lo mejor sería no llegar a más de 15 bocas y verlo en forma de distribución dentro del plano, a ver, esta habitación con esta, para que no sean tan distantes las bocas. Había quedado, yo voy a proponer un numerito que vamos a hacer, pero había quedado una pregunta de un compañero, yo la dejé pendiente, le dije para la próxima clase, ¿quién era el que propuso que iba a poner lámpara de 11 vatios, me imagino que LED, en la boca de luz? ¿Quién había dicho eso? Por favor, ¿quién fue? ¿Se acuerdan de eso? Que un alumno dijo que iba a poner lámpara de 11 vatios.
¿Quién propuso eso? ¿Me están escuchando o se me ha desconectado? Sí, profe, sí Sí, se lo se escucha, escucha, pero profe. no Se recuerdo quién. escucha. ¿Quién había propuesto los 11 vatios? ¿Se acuerdan o no? Bueno, no importa. Propongan una lámpara, propongan un valor de lámpara en volampero vatio. Propongan un valor, por favor, para poner la boca de techo. Y creo que promedio es 11, profe. Yo no lo dije los otros días, pero creo que Fuerte, promedio es fuerte. 11. 11 en promedio. 11 promedio. Entonces ahora viene la pregunta para todos los alumnos. El alumno dice que él pone una lámpara de 11, está muy bien, en una boca. Perfecto. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántas lámparas de 11 puedo poner en una sola boca de techo? ¿Cuántas lámparas de 11 vatios? Anoten, ¿cuántas lámparas de 11 vatios puedo poner en una boca de techo? O si estamos hablando de una pequeña oficina, preguntémonos cuántos fluorescentes, reemplazo el fluorescente, por supuesto. ¿De cuánto vienen los fluorescentes para oficina? ¿De cuántos vatios? Al de 36 lo reemplazamos por uno de cuánto. Al viejo tubo de 36 vatios, 40 vatios, ¿por qué lo reemplazamos? ¿Por uno de cuántos vatios? 18. 18 o 22. 18. Entonces, anotemos, ¿cuántos fluorescentes o reemplazo del fluorescente LED de 18 vatios podemos conectar en una sola boca de esas 15? Voy a proponer un pequeño ejercicio. Pongan abajo IUG. Vamos a suponer que tenemos 15 bocas como máximo. Entonces, eso es para ver esta parte. ¿Qué valor de potencia se estima si no se conoce? ¿Qué dice el reglamento? Que si tengo 15 bocas, dice, y yo no sé qué van a conectar, 60 volamper por boca, o el valor real si se conociera y fuera superior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 15 bocas. Como no sabemos qué han puesto, aunque el compañero dice que es 11 vatios, pero si es 11 vatios la que él coloca como promedio en cada boca, que no está nada mal, a menos que hagamos un estudio luminotécnico, que lo aprenderemos en segundo año, Dios mediante, y vemos el cálculo, decimos, no, pero acá habría que poner más para tener más luz. Entonces, porque lo que importa es tener la luz adecuada para el trabajo. Entonces, dice acá el reglamento, 60 volamper por boca, o el valor real si se conociera y fuera superior. Es decir, que 11, que es menor que 60, no va. Hay que usar 60. Así dice el reglamento. Si fuera mayor de 60, por ejemplo, 70, 100, 110, en ese caso, dice, si lo conoce el valor, porque ya va a instalar su artefacto, calcule usted con ese valor. Entonces, ¿qué dice el reglamento? 60 amperes por boca. Entonces, ustedes, por favor, multipliquen 15 por 60. ¿Cuánto da? Ya lo hicimos, creo que este cálculo, ¿no? 15 por 60, ¿cuánto da? 900, ¿no es cierto? Por favor, hagan el cálculo. 900, profe. 15 por 60 da 900 volamperes. Pero el reglamento dice, miren que no es un valor de potencia grande, ¿no? El reglamento dice, pero eso no es el valor que usted va a consumir. Porque usted son 900 volamperes y podríamos calcular lo que se consume. Dice, no es el valor que usted va a consumir. Habla del ítem 2. Vamos a la llamada 2 y dice así, la llamada 2. Dice así, a la potencia total del circuito IUG, solo para IUG, debe afectársela por el factor de simultaneidad, 2/3. Para los otros circuitos,
el factor de simultaneidad se toma igual a 1. Para cantidad mínima de circuito, ver tabla 770.8.2 del reglamento 770. Dice factor de simultaneidad. ¿Qué es el FS o factor de simultaneidad? Las cosas que van a estar funcionando al mismo tiempo. Yo puedo tener muchas cosas, pero pueden no funcionar al mismo tiempo. Muchas cosas conectadas o instaladas. Entonces, acá dice el reglamento que a esos 900 volamperes lo tengo que afectar por el factor de simultaneidad, que es 2/3. Entonces, por 2/3, 2 dividido en 3, 2/3, ¿cuánto me da 900 por 2/3? Me da 600. 600 volamperes. Ahora, por favor, a ese 600 volamperes, que eso es lo que consume, lo vamos a dividir en la tensión. Tomemos 600 volamperes dividido en la tensión, en 220 voltios. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto da? 272. Anotemos. 272 amperes. He dividido volamper en voltios, me queda amper. 272, 2,72 amperitos. Es decir, que mi circuito no consume gran cosa. Consume 2,72 amperes. Eso dan los circuitos de iluminación. Así lo planificó el reglamento. Para mí me parece una exageración, pero así lo planificó el reglamento. Fíjese que el reglamento dice que de las 15 bocas, que usted no sabe cuánto consumen, 2/3 dice acá, de las 15 bocas, al multiplicar por 2/3, estoy diciendo que solamente 10 bocas, 15 bocas por 2 es 30. Dividido en 3 me da 10. Es decir, que me dice que solo 2/3, 10 bocas, de las 15, van a estar conectadas, encendidas simultáneamente. Es decir, que de las 15 bocas que están en una habitación de la casa, un poco, otra en otra habitación, solamente 2/3 de las habitaciones, es decir, de 3 habitaciones, solo 2 considera el reglamento van a estar encendida con los 60 volamperes todo el tiempo. Si fueran de 11 volamperes, nada. Sería encendido, casi en corriente. Pongamos entre corchete lo siguiente. Por ejemplo, demos el ejemplo del curso del colegio o un negocio. Demos el ejemplo del curso donde vamos a clases presenciales. Hace mucho que no vamos. Entonces, en el colegio, en el aula, cuando yo tengo encendido, que el aula no es una casa, cuando yo tengo encendida todas las luces al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy usando todo. Ahí puedo poner que el factor de simultaneidad que estoy tomando es igual a 1. ¿Por qué? Porque yo la puse toda para usarla toda al mismo tiempo. Lo mismo ocurre en un negocio y en otros lugares. Entonces, el valor que hemos calculado de la boca, realmente una exageración de pequeño en potencia y corriente, pero así dice el reglamento para los IUG. Así dice. Y viene después y dice, ¿cuál es el calibre máximo de protección? 16 amperes. Si yo estoy consumiendo 2,8 amperes, pone uno de 16 parece una exageración, pero si voy a poner, después voy a agregar cosas, voy a poner otras cosas, bueno, no está mal. ¿Cuál es la sección mínima de los cables? 1,5. El cable de 1,5 soporta 15, 16 amperes. Entonces, yo al poner 16 amperes máximo, dice máximo, ¿profesor, le puedo poner una llave térmica de 20? No. ¿Es que he puesto reflectores? No. ¿Una llave de 30, 32? No. Porque aunque tengo reflectores, no. El reglamento dice IUG 16. Sección mínimo 1,5. Bueno, pero si le pongo un cable de 2,5, de 4, anda joya con la otra térmica. Sí, pero el reglamento dice no. La máxima térmica es 16
la sección mínima 1,5. Fíjese usted que la sección y la térmica están aliadas, una a lo de otra. No hace falta poner otra cosa, a menos que sean muy grandes las longitudes, que ahí tenemos otro problema. Pero normalmente no hace falta poner otra cosa. El reglamento está hecho para tonto en la parte esta de UG y TUG. Usted haga eso. Bueno, por favor, nos tomamos 5 minutitos. Yo voy a desconectar 5 minutitos y quiero que hagan el cálculo y me digan cuántas lámparas, mientras leen TUG también, y TUE, me digan cuántas lámparas de 11 vatios van en cada boca. Por favor, 5 minutos. Recording has stopped.